Si no propone exenciones oportunamente, es decir, dentro del término de los 10 días que la norma da para proponer exenciones, ¿qué dice la norma? Mediante auto, el juez ordenará el remate de los bienes para el cumplimiento de la obligación. Oigan eso. Usted puede contestar todo lo que quiera y no propuso una sola exención. La norma dice, se sigue adelante la ejecución mediante auto que no tiene recursos. Es decir, ni siquiera se va a dictar sentencia en ese proceso cuando usted no propone exención. En el proceso de ejecución, cuando usted no propone exenciones, no hay sentencia, no hay audiencia, sino que lo que hay es un auto de seguir adelante la ejecución para ordenar el remate de los bienes para el cumplimiento de la obligación. Ahí está. Oiga, joven, y yo todavía encuentro abogados que se ponen a contestar la demanda de ejecución, la demanda ejecutiva. Eso no vale de nada. La norma no le da ningún valor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo va a decir usted? Señor juez, no es cierto, señor juez, no me consta, pero si ya el documento que se está presentando está amparado por una presunción de existencia de autenticidad que contiene una obligación clara, expresa y exigible, y por eso el juez, porque si no fuese así, el juez no libraba el mandamiento de pago. El juez, para librar el mandamiento de pago, no es porque usted le presentó el documento, y ya lo estudió y cumplió con todos los requisitos del título ejecutivo o título valor, y por eso libró el mandamiento de pago. Ahora usted como demandado va a decir, no me consta, debe probarse, no es cierto. Hombre, por favor. Entonces la ley no trae eso. La ley está diciendo, venga, usted proponga si quiere una exención. Si no propone ni siquiera una exención, si no propone exenciones, entonces ¿qué hacemos? Ordenamos el remate de los bienes para el cumplimiento de la obligación. Así de sencillo. Entonces, la contestación de que le voy a hablar es en los procesos de declarativos, en los procesos de conocimiento. En los procesos de ejecución lo que vale es la proposición de exención. No lo pierdan de vista jamás. Eso es algo que ustedes tienen que aprender para toda su vida profesional como litigante, aquellos que se dediquen al litigio. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver ya decantado de que es en esa clase de procesos donde vamos a contestar en los declarativos. Vamos a ver en qué consiste la contestación de la demanda. La contestación de la demanda consiste en un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones de la demanda y sobre los hechos. Usted es posible que acepte algunas de las pretensiones, usted verá, o de los hechos. Listo. Pero tiene que pronunciarse en forma expresa. Sobre los hechos puede contestarla de 3 formas diferentes. Dice la norma. Sobre los hechos usted responde. ¿Cuáles acepta? 1. 2. ¿Cuáles niega? 2. Y 3. ¿Cuáles no le consta? De esas 3 formas usted va a responder. Señor juez, ese hecho es cierto. O sea, si usted tiene que aceptar un hecho y está aprobado, por favor, acéptelo. Por ejemplo, dice el demandante, mi poderdante, dice el abogado, es propietario del inmueble tal y aportó la escritura pública debidamente registrada. Y usted no va a tachar de falso ese documento porque usted sabe que ese documento es auténtico. ¿Cómo va a decir usted, no es cierto, debe probarse? Si ya lo está probando con la escritura pública. Si tiene que aceptar usted el hecho, usted vendió un vehículo y después lo demanda por ese vehículo. Y entonces la demanda dice, el señor tal vendió el vehículo. Si están los papeles ahí de venta, está aprobado. ¿Cómo va a decir usted? No es cierto que se pruebe, ya está aprobado. El hecho que a usted le toca aceptar, pues acéptelo. La aceptación es así, simple y llana. En cambio que cuando usted dice, lo niego o no es cierto, o cuando usted dice no me consta, que son las otras 2 formas de decir negarlo o decir que no le consta, la norma dice que usted tiene que dar las explicaciones de por qué niega o por qué no le consta. Porque la norma trae como consecuencia que si usted no da las explicaciones de por qué niega o no le consta, le da por cierto el hecho. Ojo,
La misma consecuencia se da cuando usted no contesta la demanda. Se dan, por cierto, los hechos susceptibles de confesión. Ojo que eso es grave. Ojo que eso es grave. Usted no contestó la demanda. Y entonces la norma le va a dar, por cierto, los hechos susceptibles de confesión. Así que presten atención a eso porque no es cualquier cosa. Bien, no es cualquier cosa. Así que es la forma de contestar. Oiga, pero eso sí es cierto. Voy a ponerles un ejemplo de cómo es eso de contestar la demanda y referirse a unos hechos y cómo es que yo puedo dar explicación cuando digo no me consta o cuando digo no es cierto ese hecho. Vamos a suponer que entre el señor A y el señor B se dio una negociación de un vehículo. A le vende un vehículo a B, ¿verdad? Y entonces Profesor, apagó el micrófono. Profesor, no se escucha. Profe, ¿nos escucha? Yo creo que él ni nos escucha a nosotros. Se cerró la clase. Ya no me aparece conectado, ustedes sí. Tiene que salir y entrar de nuevo para poderlo activar, profe, así me pasa a mí. Listo. Se desactivó el micrófono, yo le escuchaba todo, pero no estaba desactivado el micrófono. Bien. Estamos en un caso hipotético sobre una contestación de la demanda. Y entonces estamos diciendo el señor A demanda al señor B. No, el señor A le vende un carro al señor B, el señor B un año después lo demanda y dice el primer hecho, dice el señor A me vendió un carro. El segundo hecho, con las características, describe el hecho y todas esas cosas, ¿no? Y aporta el traspaso, aporta los papeles de venta, el contrato de venta y todas esas cosas.
Y el segundo hecho dice, ese carro lo tenía viajando carga de Caucasia a Medellín. Listo. Y el tercer hecho dice, pero ese carro a la semana de haberlo comprado no sirvió porque un día se averió, se paró, no quiso funcionar más. Ese carro estaba preparado para venderlo. El señor A me vendió un carro preparado. Listo. Vamos a responder esos tres hechos para emplear las tres formas de respuesta. La respuesta al primer hecho dice que el señor A le vendió un carro al señor B. Sí es cierto, contesta el abogado del señor A. Sí es cierto porque ahí están los papeles. Yo le estoy diciendo, si está la prueba como ustedes dicen, no es cierto. Oye, los papeles están de venta, están ahí. Donde aparece primero el contrato de compraventa, que el carro antes estaba a nombre del señor A y ahora aparece el nombre del señor B. Entonces hubo una venta. Listo. Listo. Y el segundo hecho dice, lo tenía cargando, transportando cargas de Medellín a Caucasia. El señor A va a decir, a mí no me consta, porque señor juez, desde que yo le vendí el carro a ese señor hace un año, pues más nunca ni vi al carro, ni vi al señor A, al señor B. O sea, no lo vi más. Entonces no me puede constar lo que estaba haciendo con el carro. Y el tercer hecho dice, ese carro se averió a la semana. El señor A dice, a través de su abogado, dice, no es cierto, se niega ese hecho, porque cuando se le vendió, el señor B exigió que el carro se llevara a una revisión. Él lo llevó a un taller particular y además aquí está el diagnóstico, le pruebo, señor juez, con el diagnóstico de la revisión tecnomecánica donde dice cuáles son las condiciones del vehículo. Entonces lo niego. ¿Ves? Entonces le estoy dando explicaciones cuando estoy negándolo y cuando estoy diciendo que no me consta. Cuando estoy aceptando, pues no tengo que dar explicaciones porque la norma no trae explicaciones en ese caso. ¿Viste? Esa es la forma de contestar lo que tienen que hacer. Les repito, si no da las explicaciones de cuando niego no le consta, entonces la norma dice que se da por cierto los hechos que es susceptible de convención. Y cuando no contesto también tiene esos mismos efectos. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Bien, vamos a dejar aquí en la contestación, empezamos, continuamos después con eso. ¿Listo? Bueno, profe, ok. Bueno, feliz noche. Buenas noches. Bueno, chao. Chao.